Buen día con todos. Soy Emily Vintimilla, estudiante de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Nacional de Loja. A continuación les presentaré la reseña de la obra La Emancipada, novela publicada en 1863. Esta obra es de gran importancia, pues es la primera novela de la historia del Ecuador y muchos la consideran el inicio del romanticismo en el país. La obra presenta un contexto social el cual estaba envuelto en el conservadorismo. Es decir, se mantenían los valores tanto políticos, sociales, morales, y que no permitían un cambio significativo en la sociedad. El autor de esta obra fue Miguel Rofrío, quien fue político, abogado, educador y poeta ecuatoriano, quien nació en la ciudad de Loja en 1822 y falleció en 1881 a sus 59 años de edad. En esta ciudad culminó sus estudios primarios y secundarios. Luego estudió en Quito obteniendo el título de abogado. Mantenía una ideología liberal y transmitía sus ideas mediante la cátedra y la prensa. Fue el primer realista ecuatoriano de tendencia social debido al sentido realista de sus obras La Emancipada y María. Análisis de la obra. La obra La Emancipada es una obra que se presenta en una época en la cual la mujer tenía que obedecer al hombre. Se vivía en un sistema patriarcal el cual era imposible de cambiar de una manera radical, pues hasta la actualidad sigue existiendo este pensamiento machista en algunas personas. En esta obra la protagonista decide liberarse de su padre y vivir una vida como ella quería, casándose con un hombre que ni conocía tan solo para lograr su propósito. Citando a Otto, la situación de la mujer tiene sus bases desde la época colonial, que de una u otra forma fue tomando vida y muchas características en el siglo XIX. Como bien afirma Rodríguez, la mujer en la sociedad colonial y patriarcal era calificada como un ser secundario, débil o inferior, debido a su naturaleza y a causa, entre otras cosas, de su función de procrear. En la obra La Emancipada podemos ver reflejada esta situación, pues el padre de Rosaura tenía este pensamiento machista, que su hija debía obedecerlo, por el hecho de ser mujer tenía que ser sumisa y acatar órdenes. No podía hacer nada que en aquella época solo hacían los hombres. Don Pedro culpaba a la madre de Rosaura por su carácter tan liberal, haciendo que se case con un hombre muchísimo más mayor que ella, matrimonio que hizo que Rosaura se libere de su padre y viva una vida que no era bien vista por la sociedad en aquel tiempo, como también ayudaba y defendía a los más débiles. Citando a Catagna, la obra La Emancipada muestra una variedad de datos históricos sobre la concepción sociocultural que tiene la sociedad sobre las mujeres. Del mismo modo, muestra la concepción conservadora y dogmática que tiene la sociedad sobre cualquier evento, dogmas que llevarán a Rosaura a tomar decisiones que en aquel tiempo se tacharán como impúdicas. En el ámbito religioso se presenta la obediencia que se le debía tener a los sacerdotes, pues ellos tenían el poder de decidir. Si bien se sabe, la sociedad patriarcal estuvo ligada a la religión y apoyada por esa sociedad apegada a lo tradicional, y por ello el hombre hacía uso de su poder siempre que quería, pues en la obra La Emancipada, el cura y el padre de Rosaura arreglaron el matrimonio de ella y don Anselmo, haciendo uso de su poder y sin tomar en cuenta a Rosaura. Citando a Otto, uno de los tantos ejes que puede representar la novela ecuatoriana es la religión, que mediante la investigación se pueden reflejar actitudes, acciones y pensamientos de los personajes dentro de la obra, reconfirmando su verosimilitud. Es evidente cómo en la obra se desafían y se apegan a las costumbres religiosas, cada uno de acuerdo a sus intereses y necesidades. Análisis de la estructura formal. Uno de los elementos que se destacan en la estructura de esta narrativa es el tiempo, pues se describe cómo era la sociedad en aquella época, sus costumbres, tradiciones, las cuales eran muy conservadoras. Otro elemento que podemos destacar son los personajes. La narrativa nos permite conocer características propias del mismo y analizar cada uno de ellos, y a partir de ello conocer cómo se desenvolvía el hombre y la mujer en aquel tiempo. Por último, otro elemento distintivo en la obra son los espacios, pues exaltan la belleza de cada rincón de la ciudad. Todos estos elementos en conjunto permiten al lector hacer volar su imaginación,
pues cada suceso el lector podrá dibujar en su mente cada escena. Esta obra en lo personal me llamó mucho la atención y me pareció que es muy importante, pues nos permite conocer cómo era la sociedad en aquel tiempo, ya que relata cómo se vivía en aquella época, en distintos ámbitos como político, social, moral. Se vivía un sistema patriarcal. La mujer tenía que ser débil, sumisa, sin aspiraciones ni sueños. Tenía que acatar órdenes de los hombres, en este caso de su padre, quien era muy conservador, agresivo y machista. No dejaba a Rosaura hacer cosas que según en aquel tiempo solo eran de hombres, y decía que la mujer está para obedecer a su padre. La narrativa capta la atención del lector para así conocer cómo es cada personaje, las tradiciones que existían, los prejuicios de la sociedad y cómo la mujer tenía que soportar una sociedad patriarcal. Y se puede observar que estas huellas tradicionalistas aún siguen existiendo hoy en día. Para concluir con esta reseña, podemos mencionar que la obra La Emancipada es muy importante dentro de la literatura ecuatoriana, pues nos permite saber el contexto de aquella época, la realidad social, política, religiosa y cómo la mujer era gobernada por el hombre, sin poder alzar su voz frente a las injusticias. Sin embargo, en la obra La Emancipada podemos ver una mujer valiente que se rebeló contra su padre, pues una vez casada, él ya no tenía ningún mando sobre ella y escapó a vivir una vida desordenada pero defendiendo a los más débiles. Sin embargo, su desenlace no fue esperanzador, pues decidió acabar con su vida.